tomar asiento, ¿verdad? En esta tarde le pedí a mi papá que nos ayudara con el mensaje. Y les voy a ser honesto, yo ya tenía un mensaje para compartir, pero esta semana mi papá me hizo un par de cosas bastante interesantes, ¿verdad? Primero que nada, me dijo, oye, ¿dónde hay folletos para que vaya a evangelizar? ¿Verdad? Y yo dije, pues ahorita le hago unos, ¿verdad? Y ahí nos pusimos a hacerle unos. Pero algo, ¿verdad?, que yo creo que es bien importante, hermanos, es que aquellos que predicamos la palabra de Dios, antes de predicar solamente con palabras, también lo hagamos con nuestras acciones, ¿verdad? Y esta semana, ¿verdad?, mi papá, a través de sus acciones, ¿verdad?, de tomar la iniciativa y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a plantar palabra del Señor en el corazón de las personas. Yo dije, pastor, yo creo que nos tiene que contagiar, ¿verdad?, con esa obediencia a nosotros, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿me puede ayudar a predicar esta semana, ¿verdad? Y por eso le pedí a nuestro pastor fundador, ¿verdad?, que predicara en esta tarde, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si oramos para que el Señor le use a él, ¿verdad?, y hable en nuestros corazones en esta semana? Padre, te doy gracias porque nos permites acercarnos, Señor, a tu casa una vez más, Señor, ahora con la intención, Señor, de recibir de parte tuya, Señor. Te pedimos que nos hables de una manera directa, Señor. Si es necesario que seamos confrontados, Señor, te pedimos que así lo hagas. Y te pido, Padre, que sean tus palabras, Señor, y no las de nuestro pastor, que cambien nuestro corazón, Señor. Te pido, Padre, que lo uses a él, Señor, uses su testimonio, Señor, y pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Te pido por aquellos que nos toca escuchar en esta tarde, Señor, que podamos disfrutarlo, Señor, pero también aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que tú haces en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús lo decimos. Amén. ¿Me ayudan con las luces, por favor, para que no se duerman? Eso. Gracias, hermanos. Cuando oigo la palabra pastor fundador, como que me siento un tanto privilegiado, hermanos. Qué tristeza es saber, ¿verdad?, y ver en este momento y en estos tiempos que no están los que vinieron detrás de mí para comenzar esta iglesia Amor y Vida. Sin embargo, en el nombre de Dios, yo podría en este momento nombrar cuando menos a algunos. Tía Ana no está con nosotros, está con el Señor. Mi papá, mi mamá están con el Señor. Mi hermano Rodolfo, su esposa Dora, Wilmita, puedo nombrar algunos más. Sin embargo, no vienen a mi mente corta de aquellos nombres quienes en el nombre de Jesús comenzamos la Iglesia Bautista Amor y Vida. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Bueno, no nombré a mi esposa, pero es la que siempre está detrás de mí, siempre. Hermanos, definitivamente el tema sobre evangelismo es muy extenso. Ciertamente en estos tiempos difíciles, el Señor pone en nuestra mente y en nuestro corazón el de tomar realmente nuestro papel como creyentes en Cristo Jesús, levantar el banderín del evangelismo con tal de que las gentes, las personas, escuchen, mis amados hermanos, la palabra de Dios. A las 7:30 de la mañana y 9:30 de ahí del estado de Texas, escuchamos a mi hijo Yanni predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y más adelante escuchamos en otra iglesia a otro pastor impulsando a los miembros de la congregación para que en sus corazones y en sus mentes tengan precisamente, hermanos, ese buen sentimiento de llevar el evangelio de Cristo Jesús a aquellos hombres y mujeres quienes no conocen de la palabra del Señor. Y nuestra iglesia, a través de nuestro pastor Giovanni, ha estado precisamente con el tema sobre evangelismo, hermanos.
es un algo en el cual Dios nos ha llamado con el único propósito de llevar adelante el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia Amor y Vida no está exenta, mis amados hermanos, para esta tarea. Es una tarea en la cual, mis amados hermanos, hacemos que el nombre de Dios pueda exaltarse hasta lo sumo, para que aquellos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, los niños y los adolescentes puedan seguir escuchando la voz de Dios a través de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Definitivamente, hermanos, este tema es un tanto duro, pero es una realidad en la vida de la iglesia. Este tema sobre evangelismo es un tanto duro, hermanos, y golpeado en la mente de aquellos que tenemos el evangelismo y el evangelio, que es la palabra de Dios. Sin embargo, esa dureza con el tema no nos hace, mis amados hermanos, a un lado para poder tomar nuestros papeles como creyentes, para que en el nombre de Dios, en el nombre de ese Cristo que nos ha salvado, en el nombre de ese Cristo que ha derramado su propia sangre, para que nuestras vidas sean vidas que lleven adelante el evangelio de Cristo Jesús. Ciertamente estaba viendo precisamente, hermanos, un pasaje en el cual podemos recordar ese cuadro ilustrativo, hermanos, de los primeros seres vivientes ahí en el huerto del Getsemaní. Un hombre que se llamó Adán ¿y quién? Y Eva. Iba a decir Caro, pero no, Carolina está allá, ¿verdad? No, es un hombre llamado Adán, con aquella que era su compañera, fue su compañera, que fue Eva, donde definitivamente, mis amados hermanos, la voz de Dios fue escuchado por ellos, y mayormente por aquella mujer a quien Dios sacó del costado de Adán para tenerla ahí junto a él como su compañera. Una compañera donde ciertamente, hermanos, el propósito bendito de Dios era para que los dos glorificaran el bendito nombre de Dios con sus vidas y en sus acciones. Y quiero leerles, hermanos, este pedacito, hermanos, de la base de mi mensaje en esta tarde, porque lo demás lo iremos desglosando poco a poquito. Y dice así la palabra de Dios, hermanos: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sucesivamente, mis queridos hermanos, la historia sigue adelante hasta ver, hermanos, el momento de una acción de desobediencia para con la mujer, que hizo tropezar a su compañero para que cayeran los dos en el mismo pecado. Y esta lectura, que es base bíblica de mi mensaje, hermano, me llevó a pensar, a desglosar precisamente, hermanos, un título. Y ese título le puse así:
Dios habla. ¿Dónde estás que no te veo? Dios habla. ¿Dónde estás que no te veo? Esta pregunta, mis amados hermanos, no fue simplemente para aquellos hombres, sino que esa pregunta, mis amados hermanos, sigue siendo una realidad en la vida de aquellos que tenemos el Evangelio de Cristo Jesús. Y Dios te dice en esta tarde, ¿dónde estás que no te veo? Hace varios años, hermanos, escribí en mi locura y mi tontería por allá, escribí un libro basado precisamente, hermanos, con el cáncer que me dio el 2006. Pero también incluí, hermanos, el secuestro que sufrí el 2008. Esas dos cosas en la vida de mi familia y sobre todo en la mía, me hizo pensar, hermanos, dejar un testimonio vivo. Un testimonio vivo de que aquel o aquellos quienes creen en la palabra de Dios, aquellos que tienen ese buen sentimiento en Dios, aquellos que han sido lavados con la preciosa sangre de Cristo Jesús, tenemos, mis amados hermanos, esa realidad en nuestra vida como creyentes en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando estuve viendo precisamente y analizando el pasaje, hermanos, entendí algo. Entendí que en estos tiempos difíciles en la vida de nuestras congregaciones, no solamente estoy hablando en la vida de Amor y Vida, estoy hablando en la vida de otras iglesias, quienes también, mis amados hermanos, no llevan a cabo ni llevan adelante ese evangelio de Cristo Jesús, con tal de que hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad que es Dios. Y dije, esto es lo que necesitamos. ¿Y desde cuánto hace, mis amados hermanos, que escucharon aquellos hombres primitivos de la palabra de Dios, de la voz de Cristo? Aquellas palabras de Jesús que dijo ahí en Mateo 28, 19 al 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas estas cosas que os he mandado, y estaré con vosotros todos los días hasta el final de este mundo. Hermanos, Dios habla. ¿Dónde estás que no te veo? Y muchas de las veces, mis queridos hermanos, nos enfrascamos, hermanos, cada domingo a venir sin falla alguna a la casa de Dios. Solamente tal vez para cumplir una tradición o una costumbre. Sin embargo, eso, mis amados hermanos, no nos lleva a nada bueno. Al contrario, nos lleva a accionar en una vida de conformismo. Y Dios no quiere conformismo, mis amados hermanos. Dios quiere hechos. Dios quiere realidades en la vida de aquel que ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. En definitiva, ese mensaje, hermanos, se los quiero comunicar hoy. Y Dios habla. Y no solamente habla a tu mente. No solamente Dios habla a tu ser, a tu esencia completa, sino que Dios te habla directamente a tu corazón. Cuando te dice, como le dijo a aquellos hombres, aquel hombre, aquella mujer, escondidos, hermanos, porque habían desobedecido aquella voz de Dios que les dijo, de esto podrán comer, pero de aquel árbol no lo tocaréis, porque el día que lo toquéis, ese día moriréis. Sin embargo, estos hombres, mis amados hermanos,
por el hecho de haber desobedecido a aquel Dios tan grande, tan bueno, tan misericordioso, se habían escondido a un lugar por ahí. ¿Dónde estás que no te veo? Hermanos, la serpiente representa a Satanás. Y tal vez esa misma serpiente, mis queridos hermanos, aún está trabajando en la vida de muchos creyentes en estos tiempos. Y es por la cual estamos todos, hermanos, en un lugar estático, porque no queremos hacer nada de aquellos que Dios nos envió a hacer, a que vayamos, a aquellos hombres, a aquellas mujeres, para hablarles de Cristo Jesús. Estos 2 días lo he tomado precisamente, hermanos, no para quedar bien con ustedes, ni para quedar bien con el pastor. Únicamente quise retomar lo que muchos años, lo que después de muchos años, mis amados hermanos, tal vez había olvidado, de que otros necesitan saber de Jesús. En nuestra casa, nuestros hijos, nuestros padres, mis amados hermanos, nuestros hermanos de sangre, son hombres y mujeres, hermanos, que están caminando en la condenación eterna, porque ¿saben qué? No han querido saber de Cristo Jesús. No han querido saber de Cristo Jesús. Y esa serpiente sigue trabajando en la vida de muchos hermanos. Tristemente lo digo como una verdad, de que aquella mujer escuchó la voz de Dios que le dijo: no comeréis de esto. Ella estaba segura de que aquella voz era una voz de Dios. Era la voz de aquel que los había puesto en ese huerto para que lo labrasen y lo cuidaran. Ellos no desconocían esa voz, mis amados hermanos. Sin embargo, después de esa voz, viene otra voz que les dijo: no es verdad. No es cierto de que si comen de este fruto van a morir. No es verdad. Sino que más bien Dios sabe que el día que ustedes lo coman, ese día van a ser como Él es, que todo lo sabe. Oh, mis amados hermanos, seguimos escondidos y todavía seguimos estando encuerados. Sí, aquellos hombres estaban avergonzados, mis amados hermanos, porque estaban desnudos. ¿Cuándo supieron que estaban desnudos, mis amados hermanos? Ellos supieron que estaban desnudos porque esa voz que les dijo que de aquel árbol no podían comer, y ese día sí lo comieron. Por lo tanto, desobedecieron a aquella voz amoroso que era la voz de Dios. Por eso se escondieron. Y tal vez muchos de nosotros, hermanos, seguimos estando desnudos y avergonzados porque no tenemos nada que nos pudiera cubrir. Desnudo significa que no tenemos nada, hermanos. El evangelio solo está en lo exterior de usted, pero no en el corazón, porque en ese corazón no hay nada. Es triste decirlo, mis amados hermanos, pero es la verdad. Ciertamente nos afanamos, hermanos, en los quehaceres de casa. Nos afanamos, hermanos, en hacer algo como familia, y eso no está mal, está bien. Pero no es el todo en la vida del creyente, mis amados hermanos. No es lo primordial en la vida de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Lo primordial en nuestras vidas como creyentes, mis amados hermanos, es ser lo que somos delante de Dios. Cristianos que siguen las pisadas de Jesús. Ay, hermanos, qué bonito es esto.
Te sientes avergonzado y estás desnudo porque no has querido dejar que Dios te vista con ropaje nuevo. No hemos querido que Dios, no hemos querido que Dios nos vista con ropajes nuevos, hermanos. La transformación de vida, hermanos, que tenemos o que deberíamos tener, solo se muestra aquí en las cuatro paredes. No es eso lo que Dios anhela, hermanos. No es, hermanos, realmente una transformación de vida la que deberíamos tener viniendo a estar aquí en las cuatro paredes. Porque con los de afuera es y son los que necesitan saber de esa buena noticia que es del Evangelio de Jesús. Estamos escondidos de Dios, hermanos, porque desde que creímos hemos sido desobedientes con Dios, por lo que no hemos hecho nada para la obra del Señor. Hemos dejado a aquellos que son los nuestros. Pues qué, el sábado pasado, el sábado viernes por allá, andaba por acá a las cercanías, hermanos, del templo, repartiendo los folletos, hermanos, que con agrado lo pudimos hacer y lo hicimos, hermanos, pensando en la gente. Agarré una silla, lo puse por acá y me senté en una sombrita. Hombre o mujer que llegaba, le entregaba ese folleto. Hombres y mujeres que entraban a los restaurantes, los dejaba entrar a los restaurantes y comer, hermanos, sus burritos, lo que fuere. Y cuando iban saliendo estos hombres, yo con estrategia, mis amados hermanos, que nadie me lo dijo, sino que Dios, les dije, no me quise mover de aquí, porque me dijeron que los dejara salir y que les diera esta notita. ¿Quién se lo dijo? Le dije el de arriba. ¿Y ese de arriba quién es? Le dije, es Dios. Eso es lo que exactamente tenemos que hacer, mis amados hermanos. Estás escondido, estamos escondidos como Adán y Eva, porque hemos dejado, hermanos, que el mal gobierne nuestras vidas antes que el bien que viene de Dios. Esa mujer, con tristeza te lo digo, mis amados hermanos, Dios la sacó de la costilla de Adán para que fuera una fiel compañera con su esposo, con su marido o con su compañero, para que juntos pudieran trabajar en esa obra tan grande que Dios les había puesto en sus manos y delante de ellos para que los cuidara. Pero no lo hicieron, hermanos. No lo hicieron. Y esto es lo que, hermanos, hicieron. Desobedecieron a Dios, oyendo más la voz de la serpiente que la voz de Dios. Hermanos, Dios no nos está viendo hacer, gracias. Dios no nos está viendo hacer, hermanos, algo con relación al trabajo de evangelismo. Yo le doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ciertamente, mis amados hermanos, no son cosas fáciles. Son asuntos que atemorizaron mi vida en lo personal. Saber del cáncer, mis amados hermanos, no era cualquier gripa, cualquier calentura. Era algo en el cual, mis amados hermanos, peligrara mi vida. Sin embargo, yo le tuve que decir a Dios, Señor, si este es el fin mío, está bien. Pero si no es el fin mío,
Pues qué bueno, porque seguiré predicando tu palabra, seguiré haciendo que los demás entiendan que la vida cristiana, mis amados hermanos, es la mejor. No hay nada mejor como la vida cristiana, mis queridos hermanos. El mejor banquete que pudiera existir, hermanos, en nuestros entornos, vienen siendo menos que la palabra de Dios. Dios es sobre todas las cosas. Dios es sobre todas las cosas, mis amados hermanos. Pero sobre todas las cosas que está Dios, mis queridos hermanos, también Dios anhela, desea a que usted vaya y le diga a tu compañero, le diga a tu hijo, le diga a tu papá, a tu tío, a tu hermano o a quien sea, de que Cristo Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna, porque no hay nadie más. Y muchos de nuestra familia, muchos en casa, sus pies están yendo día con día a la condenación eterna. Y eso es doloroso, mis amados hermanos. ¿Ustedes creen que la mujer que tenía de compañera Adán, era una fiel compañera, mis amados hermanos? Yo digo que no. Porque si hubiera sido así, mis amados hermanos, no hubiera empujado al marido o al compañero a la desgracia que es, hermanos, estar en pecado y en el desnudismo y en la vergüenza sobre todas las cosas, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos, Pastor Gio? Hermanos, es malo el ejemplo que les voy a dar, pero es necesario. El diablo sigue haciendo su trabajo de hacernos creer que estamos bien, pero no estamos bien. No estamos bien, hermanos. Mientras que nosotros nos hemos olvidado que hay muchas otras cosas más buenas y mejores para hacer para Dios. El convivio y las comidas que tenemos cada día en Amor y Vida, hermanos, son buenas. Les sugiero no los dejen de hacer, porque son buenas, pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿De qué nos sirve, mis amados hermanos, convivir entre nosotros cuando que otros se están perdiendo sin el conocimiento pleno de la palabra de Dios, mis amados hermanos? ¿Y saben qué? Ellos están en nuestras propias casas. Ellos están en nuestras propias casas. Por lo tanto, siguiendo el mensaje, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Manuel, que no te veo? Yo. ¿Dónde estás, Adán, que no te veo? ¿Dónde está Sergio, que no te veo? ¿Dónde está Rodolfo, que no te veo? ¿Dónde está Seri, que no te veo? ¿Dónde estamos todos como una iglesia general que no nos ve Dios, mis amados hermanos, haciendo por la obra del evangelio de Cristo Jesús? No son los convivios, no son las comidas, mis amados hermanos. La gente viene y come, se sacian y se van. Pero cuando tienen el conocimiento de Dios, cuando Cristo hace la obra maravillosa en sus vidas de ellos, ellos van a venir y se van a quedar. Se van a quedar. Estamos viendo precisamente con Sebastián hace ratito platicando con este joven. Y los que estábamos platicando con él le dijimos: Sebastián, te felicitamos. Porque de estar tan lejos, tu casa del templo, haces el sacrificio de venir. Y Sebastián acá vive cruzando la calle, hermanos. Sin embargo, merece una felicitación.
Porque es un joven, mis amados hermanos, que desea estar bien con el Señor. Y nosotros lo tenemos que decir: adelante, Sebastián, porque muchos otros jóvenes, muchas otras jóvenes se están perdiendo en la vagancia por no conocer la palabra de Dios. Y tú sigue adelante con Cristo Jesús. Hermanos, esta mujer se parece mucho a las mujeres de nosotros. Está duro el mensaje, ¿verdad? No, lo siento, va a decir, el pastor le va a decir, no lo invito otra vez a predicar. Pero esta mujer se parece mucho a las mujeres de nosotros, hermanos, que escuchó más la voz de la serpiente que la voz de Dios, y por desgracia empujó a su compañero, a Adán, a la desgracia, y el final fue drástico. ¿Qué pasó con ellos? Dios los separó de su presencia. Dios los separó de su presencia. Tenemos que tomar el banderín del evangelismo, hermanos. No podemos seguir callándonos sin hablar de lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Cuántas veces los discípulos escucharon la voz de Jesús? Algunos lo hicieron y otros no. Los que los hicieron, mis amados hermanos, les fue bien. Los que no les hicieron, mis amados hermanos, les fue mal. Sin embargo, los 12 discípulos, sin incluir a Judas, todos los 11, después vino Matías, hermanos, a complementar los 12. Era un grupo, mis amados hermanos, donde ellos con sus vidas, con sus mentes, con sus corazones, enaltecieron a Dios. Ellos proclamaron el evangelio. Ellos se acercaron hasta España, mis amados hermanos, para hablar de Jesús. Y por consecuencia, usted y yo conocemos la palabra de Dios, conocemos el evangelio de Cristo por la vida de Pablo, por la vida de otros discípulos, quienes vinieron a esta tierra para enseñarnos el camino que nos lleva a la vida eterna. Yo sé que se sienten mal porque no dicen un amén, hermanos, ¿verdad? Hermanos, hermana, ¿cuál es tu convicción? Hermano, hermana, ¿cuál es tu convicción? Te pregunto a ti y a ti, mi amado hermano, ¿cuál es tu convicción? ¿Crees que al venir al templo es para agradar a Dios y ser agradecido con Él, o solo para cumplir una costumbre? ¿Cuál es tu convicción? ¿Realmente estás convencida de que solamente en Cristo hay vida eterna? ¿Estás convencido y convencida de que solamente en Cristo está la vida futura y el destino futuro de tu querido, de tu querida en casa, que es querido hijo, querida hija, querida familia? Si no es así, mis amados hermanos, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Cuando hablamos de estos convivios y de la evangelización, hermanos, recordamos una iglesia a la que vamos siempre cuando estamos en Yucatán. Nosotros sí sabemos, mi esposa y yo, cómo viven los hermanos de la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de allá de Tecash, Yucatán, donde asistimos cada vez que estamos en Yucatán. Todos jalan parejo. En medio de la pobreza, mis amados hermanos, en medio de la decadencia, porque no hay buena economía, mis amados hermanos, ahí no ofrendan cuando menos, como hacemos aquí, $1. Allá dan un peso muchas las veces, porque no hay manera, mis amados hermanos. Pero cuando se trata de salir por las calles, de ir por los pueblos para proclamar el evangelio de Cristo Jesús,
Todos los hermanos se apuntan en la lista, mis amados hermanos, porque quieren hablar a otros de Cristo Jesús. Esa misión que tienen los hermanos ahí en Quimbilá, mis amados hermanos, es una misión floreciente. Porque todos ellos, mis amados hermanos, se juntan entre ellos y en el nombre de Jesús. Hasta nosotros nos han incluido, hermanos, al grupo. Véngase, pastor, véngase, hermana, porque queremos que ustedes se sientan en el grupo. Y en el nombre de Cristo Jesús, vamos a los pueblos, vamos por las calles, vamos por los montes, vamos por las casas pobres, vamos por las casas ricas para hablar de Cristo Jesús. Hermanos, estas acciones nos ayudan, hermanos, a seguir adelante en la vida de creyentes, hermanos. ¿Qué puedo ver yo aquí, hermanos, en el versículo, en los versículos 2 y 6? La pregunta sigue haciéndola Dios. ¿Dónde estás que no te veo? Hermanos, la respuesta es: Dios no nos ve viviendo una vida en intimidad y convencidos que lo que Él nos dice en su palabra es la verdad, según estos versículos. Dice el versículo 2 al 6 así: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de esto coman, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, fíjense nada más, hermanos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Comió así como ella, hermanos. La segunda cosa que tengo aquí, hermanos, están en los versículos 9 y 12. Aquí me brinqué en el Antiguo Testamento. Eclesiastés 4, 9 al 12. ¿Sí podremos ver aquí? Eclesiastés, ahí está en la pantalla, hermanos. Dijo: ¿dónde estás que no te veo? Dios no te ve en la comunión y compañerismo con otras iglesias hermanas del área. El mal la tenemos nosotros, hermanos, pero no nada más nosotros, todas las iglesias en general. Es un tiempo difícil y crítico en la vida de nuestras congregaciones, hermanos. Nuestros aniversarios se han vuelto local, nuestros convivios se han vuelto local, nuestras actividades se han vuelto local, los aniversarios, lo demás se han vuelto local. Dijo un hermano de la primera iglesia bautista de Tijuana: si tú no vas, hermano, le dijo el diácono, el pastor, yo tampoco voy. Bueno, si no va, pues no vaya nadie, pues nadie va a ir. Hermanos, necesitamos el cobijo de los hermanos. Ellos necesitan de nosotros, hermanos. Los aniversarios, los talleres. Pero la otra cosa que yo veo aquí, hermano, y con esto termino. Dice Dios: ¿dónde estás que no te veo? Hermanos, Dios no nos está viendo en el renglón del evangelismo, hermano. Yo necesito los pastores, hermanos. En aquel tiempo los necesité. Y cuando tenía algún caso difícil en mi vida como pastor, hermano, yo llamaba al hermano fulano, el pastor fulano: hermano, venga y ore por mí. Porque son tragos amargos, mis amados hermanos, los que sentimos los pastores con problemas, hermanos. Necesitamos el consejo pastoral de otros pastores, hermanos.
Y ellos necesitan también de mí, porque aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Un día llegó un pastor de la primera iglesia bautista de Ensenada. Yo les digo el nombre porque no saben quién es. Ya no está ni el pastor, el que está ahorita es otro. Llega un día en la oficina mía, ahí en la iglesia bautista nueva de Ensenada, cuando fui pastor ahí en Ensenada. Hasta por cierto, hermano Orlando, cuando recuerdo yo de la nueva de Ensenada, la iglesia bautista Príncipe de Paz, me invitaron a ser pastor de ellos. Y estuve pastoreando 7 años en el Príncipe de Paz. Y el hermano Orlando, con su vehículo, nos ayudó a cambiarnos de Ensenada para acá. ¿Se acuerda, hermano? Gracias, hermano. Un día estaba yo en la oficina haciendo algo o no haciendo nada. Y llega el pastor de la primera de Ensenada, me dice, pastor, ¿está ocupado? Le digo, no, no estoy ocupado. Me ocupo cuando quiero y cuando no me la llevo suave, le digo. Lo vi desesperado. Le digo, ¿qué le pasa, hermano? No, hermano, tengo un problema. ¿Qué pasó? No, hermano. Anoche tuve sesión de negocio con la iglesia. ¿Y qué pasó? No, hermano, pues es que trae que los hermanos ya me tienen hasta el gorro, dice. Y yo también los tengo hasta el gorro, dice. Así que ni la iglesia, ni nosotros como pastores, la estamos llevando bien. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué viene tan preocupado? ¿Qué hago, pastor? Me dice. ¿Por qué? Pues en la sesión de negocios, hermanos, yo tuve que decir al diácono marica. ¿Cómo, hermano? Pues ya me tenía hasta el gorro, hermano Tec, me dice. Pero, hermano, eso no se dice, ni se hace, hermano. Sí, así, la verdad, si me lo digo, se lo digo, para no decirlo de otra manera. Pero le digo, marica, al diácono, sí, hermano. Le digo, hermano, qué mal hizo. Perdónme con esta palabra, pero no soy yo, él es. Pero, hermano, no se dice eso, ni se hace tampoco. ¿Y qué voy a hacer, hermano? No, pues prepare su maleta porque lo van a correr. Y hermano, ¿sabe qué, hermanos? Si lo corrieron, hermano. Lo corrieron, pues hoy a mí también me correrían si yo digo esas palabras, hermano, al diácono. Ni al diácono ni a nadie, hermanos. Tenemos que tener buen léxico como pastores, mis amados hermanos. Y mucho cuidado sobre todas las cosas. Pero ¿saben qué, hermano? Necesitamos el compañerismo de los pastores, hermanos, de otras áreas. Ellos nos necesitan a nosotros también. Y en el nombre de Dios, mis amados hermanos, no solamente hagamos eso, hagamos también lo principal, la base principal de nuestro cristianismo, hablar de Cristo Jesús a otros, para que otros vengan a los pies del Señor Jesucristo y se sientan salvos por gracia de Dios. No estamos tomando nuestros papeles con el evangelismo personal. ¿Ustedes creen que porque salgo afuera del país y me voy a otros lugares de México para predicar, ¿ustedes creen que estoy perdiendo el tiempo? No, hermano. No sé si Giovanni o Manuel o Giovanni o Yanni o no sé quién por ahí de mis hijos me preguntó, papi, ¿cuántos hijos espirituales tiene usted? Le digo, pues no los he contado, pero creo que son muchos hijos espirituales. Entre esos hijos espirituales a quienes yo hablé de Cristo por la predicación de la palabra de Dios, se convirtieron a Cristo, y otros que son pastores en estos tiempos que siguen glorificando el nombre de Dios, hermanos, y en el nombre de Dios ellos hablan de Cristo. Y en lo que hablan de Cristo y otros se convierten al Señor Jesucristo, ellos y yo seguimos trabajando con el evangelismo. Pero de que tengo hijos espirituales, sí los hay. Y glorifico el nombre de Dios por eso. Porque nadie más lo puede hacer, sino solo aquel que ha sido alcanzado con el evangelio de Cristo Jesús. Y esos que han sido alcanzados con el evangelio de Cristo Jesús son ustedes. No se queden callados. Hablen de Cristo, porque muchos se están perdiendo sin Cristo Jesús y el destino de ellos es la condenación eterna en el infierno.
de los cuales están sus hijos, está su papá, está su tío, está su hermano, están otros familiares de ustedes. El Señor no nos mandó solamente, no nos mandó primeramente a aquellos extraños de nosotros. Ellos nos mandó primeramente a los de nuestra familia, pero después vayan a los demás. Señor, te doy gracias. Bendigo tu nombre, Padre, porque lo que estamos queriendo hacer, Señor, en tu nombre, Padre, sea una realidad, Señor. No nos sigamos estando conformes, Padre, sino que levantemos nuestro banderín, Señor, con la palabra de Dios y vayamos, Señor, a aquellos que necesitan del Evangelio de Jesucristo. Danos, Padre Santo, esa incomodidad, Señor. Incomódanos, Padre. No nos dejes tranquilos, Señor. Si es posible, no nos dejes dormir, Padre, por las noches, hasta que no hagamos, Padre, lo que tenemos que hacer como tus hijos. Hablar de Cristo Jesús. Que esos labios, Señor, no se cansen para decir que solamente en Cristo Jesús hay vida eterna. Porque todo esto, Padre, te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.